tengo el privilegio de poder compartirles la palabra del Señor. Hoy también tenemos Santa Cena, así que prometo no hacerlo muy largo. Ya empiezo a prometer como el pastor, ya me estoy contagiando de Cris. Pero bueno, estábamos hablando con Cris, con el pastor, acerca de todo lo que Dios tiene para la iglesia en este 2025. Y Cris la semana pasada estuvo hablando la importancia de esperar al Señor con asombro, ¿no? De conocer su persona, de conocer su amor, su autoridad y su misión. ¿De qué forma? ¿Cómodos? No. ¿Qué palabra era? Asombrados. Muy bien. Y él algo que decía, que yo me escribí la frase que él dijo, y dijo, para que suceda el asombro, algo interno debe suceder, pero solamente es a través del Espíritu Santo. No es a través de los 10 pasos al éxito de servir a Dios, de conocer a Jesús. No, no se trata de eso, sino es solamente y exclusivamente a través del Espíritu Santo que nosotros descubrimos, que nosotros nos asombramos. Y no tiene que ser solo la primera reunión del año que dijimos, sí, yo quiero conocer a Dios en este año, quiero asombrarme por su misión, por su autoridad, por su amor, por su persona, que no escatimó su propia vida por amor a mí. Entonces llega el primer día, recuerdo mis primeros días de ir a la iglesia, lloraba el primer mes, porque estaba asombrada del amor de Jesús. Entendía que Jesús me amaba a mí y eso era todo para mí. Siempre había escuchado que el amor, que Dios amaba a todo el mundo, que Dios era amor, pero nunca había comprendido que Dios me amaba a mí. Y con 15 años empecé a entender, mis primeros pasos a entender que Él me amaba a mí y fueron suficientes para estar asombrada por Él y por su amor. Saben que este asombro necesita ir en aumento, porque si nosotros nos quedamos con la primera reunión del año, no vamos a crecer nada. Y necesitamos estar asombrados durante todo el 2025. Y esto debe ir en aumento. Y esto solamente lo vemos que es, por supuesto, a través del Espíritu Santo. Saben que en el libro de Hechos encontramos un relato que es muy conocido por muchos, quizá no por todos, pero en el libro de Hechos capítulo 2 encontramos una historia que marca el antes y el después de la iglesia. Algunos teólogos dicen que marca el inicio de la iglesia cristiana en la historia. Otros dicen que no marca el inicio, pero sí marca la expansión del Evangelio. Y por supuesto que todos coincidimos con esto, ¿no? Que marca la expansión de la iglesia, marca el momento donde los discípulos son esparcidos hasta lo último de la tierra para poder predicar el Evangelio. Vamos a ir juntos al libro de Hechos. ¿Cuántos han leído? Hoy tengo ganas de preguntar, pero ¿cuántos han leído todos los evangelios? Bueno, vamos a una pregunta más fácil. ¿Cuántos han visto The Chosen? Más mano, ¿no? Lean más Biblia, menos serie, pero esa serie está buenísima, así que la recomiendo. Saben que cuando uno va leyendo los evangelios, va leyendo la Biblia, justo toda la vida de Jesús, y uno comienza a decir, me hubiese encantado estar ahí para caminar con Jesús, para sentarme, escuchar las enseñanzas de Él. No sería tan cabezón o tan cabezón como Pedro, o empezamos a hablar de algunos discípulos, y a veces perdemos de vista que cuando nosotros añoramos algo de cual a nosotros no nos compete, perdemos de vista a Jesús. Y nosotros hoy tenemos que entender que Jesús está en nosotros. Y saben que los discípulos estuvieron 3 años y medio junto a Jesús en una escuela de aprendizaje, ¿no? En una escuela donde tuvieron que callarse o a veces hablar y obedecer y ser quebrados constantemente. Y nosotros en nuestra vida de cristiano, desde el día número 1, yo era María Dolores o María Magdalena, vivía llorando, ¿no? Y siendo quebrada por el Señor, y nuestra vida es así, somos quebrados, pero no porque el Señor nos quiera hacer doler, te quiero hacer doler, no, el Señor quiere sacar lo mejor de nosotros, y a veces nos va a quebrantar, a veces vamos a tener que abnegarnos de un montón de cosas, a veces vamos a tener que decir, me voy a salir de lo que yo quiero hacer y voy a rendir mi vida al Señor, y esto no es una vez, no es un siempre que deberíamos tener esta relación con el Señor. Y los discípulos en cierta medida tuvieron esta experiencia con Jesús, pero luego acontecería algo que marcaría la historia, ¿no? Que está en el capítulo de Hechos, capítulo 2, donde no solamente ellos todo lo que habían aprendido estaban listos para poder compartir, sino que les faltaba algo muy importante. Vamos a ir al libro de Hechos, si tienen ahí en su Biblia. Si no han descargado la Biblia, creo que está en las pantallas ahí la aplicación para que las puedas descargar. El Espíritu Santo desciende en Pentecostés.
Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos, procedentes de todas las naciones de la tierra. Al oír aquel bullicio, muchos corrieron al lugar y quedaron todos pasmados porque cada uno los escuchaba hablar en su propio idioma. Desconcertados y maravillados decían: ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su lengua materna? Partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, del Ponto y de la provincia de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia cercanas de Cirene, visitantes llegados de Roma, judíos y convertidos al judaísmo, cretenses y árabes. Todos por igual los oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Desconcertados y perplejos se preguntaban: ¿qué quiere decir esto? Otros se burlaban y decían: lo que pasa es que están borrachos. Luego acontece otro relato que ustedes luego lo van a leer en su casa, que Pedro dirige a la multitud y comienza a hablar acerca del Evangelio, y muchos de los que están ahí presentes se convierten. Saben que cuando nosotros leemos Hechos, leemos esta historia, quizás algunos se preguntarán: ¿y qué es Pentecostés? El día de Pentecostés era un día de celebración, era un día de fiesta que también se llamaba Shavuot, donde se celebraba cuando Moisés había recibido la ley de Moisés, y también era la celebración de la cosecha, del trigo de la cosecha. Entonces, en este día, diferentes judíos de diferentes lugares recurrían a Jerusalén para poder adorar a Dios y darle gratitud por lo que Él había hecho y por lo que ellos habían recibido. Ahora, este día de Pentecostés, lo que nos cuenta Hechos, comienza a darle otro significado al día de Pentecostés. El día de Pentecostés se celebraba siempre 50 días después de la Pascua. Y 50 días después de haber resucitado Cristo, el Espíritu Santo desciende sobre aquellos que habían esperado la promesa, como Jesús se lo había mencionado a sus discípulos. Esperen. Él anteriormente en los evangelios le había dicho: vayan y prediquen el evangelio ¿a quién? A toda criatura, ¿no? La gran comisión. Él les había dado ya la gran comisión: ustedes van a hacer esto, pero esperen, primero necesitan recibir la promesa del Espíritu Santo, porque el Pentecostés termina siendo algo memorable y algo que marca la historia de la iglesia. Y si nosotros pensamos hoy en día, decimos: y en relación a nosotros, ¿qué es lo que sucede? Y acontece exactamente lo mismo. Cuando nosotros profundizamos en las verdades de lo que quiere decir o de lo que hizo el Pentecostés en ese momento, y en nosotros es donde comenzamos a vivir el Evangelio completo. Porque muchas veces nos quedamos con un poquito que hemos escuchado, con un poquito que hemos aprendido. Por eso quiero desafiarte en este año que te agarres un plan bíblico, que te leas toda la Biblia. Yo recuerdo que la primera vez que me leí toda la Biblia fue porque quería entrar al Instituto Bíblico. En el instituto hay una solicitud que te preguntan: ¿leíste toda la Biblia? Yo ya había leído parte de la Biblia, pero no lo leí todo. Entonces yo empecé a leerlo rápido para poder completar que lo había leído, ¿no? Entonces yo digo: mirá, si no leí toda la Biblia, y me dicen: no puede entrar porque no leyó toda la Biblia. Quiere venir a estudiar la Biblia y no la leyó, ¿cómo es eso? Esas cosas que uno piensa antes de entrar al instituto con 20 años, 19 años. Entonces, en ese momento mi motivación fue esa, ¿no? Yo necesito leer, necesito aprender más de Jesús porque yo quiero servirle el resto de mi vida. Algo lo tenía claro. Pero claramente que cuando fui leyendo la Biblia, descubriéndola, algo sucedía dentro mío y algo sucede dentro de nosotros cuando nos apartamos ese tiempo para poder conocer y para poder ser asombrados por la persona de Jesús. Es algo inevitable. Yo recuerdo que le decía a una amiga, yo cuando me pongo mal, le decía: yo lo que hago, agarro un salmo y esos eran mis primeros ejercicios bíblicos, ¿no? Leo un salmo en voz alta y se me pasa, se me va.
parecería algo mágico, no era algo mágico, era el Espíritu Santo, por supuesto. Y yo le decía a ella, a mí me funciona, fíjate si a vos te funciona. Y bueno, cada persona va descubriendo su forma de conocer a Dios y que la palabra de Dios cobre ese impacto que tiene sobre toda la humanidad, ¿verdad? Entonces, en ese descubrimiento es cuando llegué al momento de conocer al Espíritu Santo y recuerdo que había un hombre, nunca me lo voy a olvidar, que en cada reunión él era lleno del Espíritu Santo. Yo cada vez me quería parar más al lado de él, ¿no? Porque yo decía, yo quiero lo que él tiene. Él agarraba, se paraba, concentrado, estaba en su mundo, empezaba a hablar en lenguas. Y yo decía, ¿qué es eso de hablar en lenguas? ¿Qué es lo que está haciendo? Entonces yo escuchaba, quería saber, y lo veía con tanta felicidad que yo decía, yo quiero eso. Una vez un grupo de jóvenes empezaron a reírse con el gozo del Espíritu Santo y yo decía, esa manifestación yo todavía no la experimenté y yo la quiero. ¿Vieron cuando uno quiere todo de Dios? Bueno, es así. Yo decía, yo quiero eso. Y recuerdo un día, entraba a mi habitación, ponía un cartelito a no entrar porque estoy orando, y de repente me empecé a reír y no podía parar de reírme. Y el Señor me decía, ¿no?, que lo que pidiera, Él me lo iba a dar. Porque era su voluntad querer darme de su Espíritu Santo. Y recuerdo en uno de los tiempos con mis amigos, éramos adolescentes y estábamos buscando de Dios y en realidad mi oración era, Señor, saname. Señor, que la glucosa, yo soy insulina dependiente desde los 11 años y yo decía, Señor, que en este momento reciba la sanidad. Entonces con mis compañeros, con mis amigos, en ese momento yo me medía la glucosa 170. No, el Señor todavía no obró. Sigamos orando, chicos. Señor, en el nombre, y oramos, ¿no? A los minutos, volvete a medir el azúcar. Y yo me volví a medir el azúcar. 160. Y ahí siempre era el mismo promedio. Y decíamos, y así lo hicimos un día como 5 veces. Y la 5ª vez que oramos por eso, el Señor nos bautizó con el Espíritu Santo. Y yo le decía, Señor, gracias porque siempre me has dado más de lo que yo te he pedido. En ese momento te estaba pidiendo una sanidad que era muy importante para mí y Él me bautizó con su Espíritu Santo. Entonces, esta búsqueda, ¿no?, esto de lo que nosotros damos lugar para que el Señor se pueda manifestar, es cuando comienzan a acontecer estas situaciones, estas cosas extraordinarias, porque no son situaciones o circunstancias. Y bueno, me pasó que me crucé con alguien en la esquina. No, es algo extraordinario cuando sucede en nosotros. Por eso nosotros como iglesia necesitamos experimentar a Dios a través del Espíritu Santo. Hay mucha gente que dice conocer de Dios, pero no conoce el Espíritu Santo. Entonces, ¿conoce una parte de Dios? Sí, teórica, por supuesto. Pero necesitamos dar ese paso para poder conocer y ser llenos del Espíritu Santo. Esto acontecía en Pentecostés y quisiera que podamos profundizar juntos 3 verdades que el Pentecostés termina no revelándonos a nosotros. En primer lugar, el Pentecostés convirtió, escuchen esto, convirtió la religión en una experiencia con Cristo. Yo puedo ser muy religioso y asistir a la iglesia todos los fines de semana, puedo cumplir con todos los requisitos, pero no haber experimentado a Cristo. Los discípulos habían escuchado, habían estado aprendiendo, muchos de los que estaban ahí eran 120 que habían escuchado de las enseñanzas de Jesús. Pero en ese momento ellos experimentaron a Cristo. Experimentar es pasar de algo que simplemente es algo que puedo ver, algo que yo puedo sentir, que yo puedo tomar, que yo puedo experimentar. Y eso solamente podemos hacerlo a través de la obra del Espíritu Santo. Saben que en ser llenos del Espíritu Santo, en Efesios nos dicen, no sean llenos del Espíritu Santo. Constantemente debemos nosotros buscar esta llenura de Dios. No solamente un momento, o no solamente como esta historia que yo les contaba, cuando tenía tanta edad, yo recuerdo que, no, esa llenura debe ser constantemente. Cuando estamos unidos en la iglesia, cuando estamos en este lugar, ser llenos del Espíritu Santo, cuando estamos en casa, que vos puedas orar por tu casa, que tu casa sea llena de la presencia del Señor, que sea lleno del Espíritu Santo. Eso es lo que nosotros debemos hacer porque el Pentecostés marca esto en la historia en nosotros. En Juan 10:10 dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Saben que cuando yo experimento a Jesús, lo que yo descubro, cuando yo puedo experimentar a Jesús por medio del Espíritu Santo, descubro quién soy?
Descubro que mi vida tiene un sentido. Descubro para qué estoy. Algunas veces se han preguntado, nos hemos preguntado, ¿para qué estoy? ¿Yo para qué estoy? Me acuerdo que cuando salí del colegio probé un montón de materias, hasta fui a hacer un traductorado de inglés sin saber nada de inglés, re corajuda, ¿no? Y no encontraba como qué tengo que hacer y buscaba, y a veces uno anda por la vida buscando y sin sentido, sin un rumbo. Y podemos decir, no, pero eso le pasa a la gente sin Cristo. A veces podemos estar perdidos dentro de la iglesia, ¿sí? Podemos no encontrar un sentido dentro de la iglesia. En estos días, ¿no? Nos contaban una historia de una joven que se quitó la vida y ella hace un tiempo había sido parte de una iglesia. Decimos, ¿qué es lo que sucede? ¿Sí? La vida, estamos con tanta influencia negativa constantemente hacia nuestra persona, porque Satanás no quiere que descubras quién sos. Porque cuando nosotros descubrimos quiénes somos, nos paramos frente a la vida con la autoridad de hijos de Dios. Y como hijos de Dios somos capaces de vencer cualquier circunstancia o poder permanecer en los días de mucha tristeza y en los días de dolor. Porque a veces decimos, ir a la iglesia es un pare de sufrir. Y eso no existe, no es real. Por supuesto que van a venir tormentas, pero cuando nosotros descubrimos quiénes somos en Cristo, en medio de las circunstancias difíciles empezamos a tambalear un poquitito, pero permanecemos porque Cristo está en nosotros. Pero cuando eso no sucede, viene alguien más a decirnos, no valés, sos un inútil, no vas a lograr nada, nunca vas a encontrar un trabajo, no hay una familia para vos, porque mirá lo que fue tu familia, mirá todo, tu mamá, tu papá, mirá todo lo que hicieron, vos vas a ese destino. ¿No? Y a veces nos creemos esas palabras, a veces nos creemos de esas palabras que esas personas han resaltado nuestros errores, o a veces nuestros horrores, ¿no? Viene alguien cercano a vos y te dice, vos sos esto, y vos por dentro, y sí, soy un desordenado, por ejemplo, y sí, mirá cómo está mi cama, mirá cómo está mi habitación. Y constantemente vamos a recibir esas palabras, esa influencia en la cual en el mundo en donde nosotros estamos. Pero cuando nosotros descubrimos quiénes somos en Cristo, decimos, el Señor me dio una vida y vida en abundancia. Mi vida tiene propósito. Por ahí hoy estás en este lugar y comprendés que tu vida tiene sentido. Quisiera que pienses en un momento en las personas que están a tu alrededor. ¿Será que ellas han entendido que su vida tiene sentido? Sería muy bueno que en estos días podamos pensar y que estas situaciones que pasan, cuando alguien se quita la vida, cuando alguien ya no tiene razones de vivir, que nosotros podamos ser esa luz en medio de ellos y que podamos estar alertas. En Cristo, encontramos una vida plena y con propósito. Amén. La segunda verdad es que el Pentecostés impartió a la iglesia un nuevo poder para el testimonio. ¿No? El Pentecostés le dio ese énfasis de predicar el Evangelio, pero no con nuestras fuerzas, no con nuestras metodologías, sino a través del Espíritu Santo. ¿Saben que cuando nosotros descubrimos, ¿no?, a Dios por medio del Espíritu Santo, nosotros comenzamos a ver las personas a nuestro alrededor con otros ojos, ¿o no? Al vecino que querías matar, ahora como que ya, bueno, le tenés un poco más de misericordia. O eso espero. ¿No? Empezamos a mirar a otros. Yo recuerdo que mi mamá trabajaba y yo le hacía la comida a mi hermano porque él tenía que salir a trabajar. Entonces mi mamá decía, y bueno, hacerle la comida a vos. Y bueno, yo decía, bueno, está bien, voy a hacerle la comida. Le hacía la comida y él decía, ay, pero qué fea esta comida. O así, ¿no? Nos peleábamos. Somos los mejores amigos los dos y nos peleábamos de la misma manera de ser mejores amigos. Entonces yo, cuando empecé a ir a la iglesia, por supuesto, yo decía, bueno, Señor, yo tengo que mirarlo con otros ojos, tengo que amarlo, porque vos me diste a mí el poder para compartir tu palabra y yo tengo que compartirle a él de tu persona. Entonces yo llegaba, ponía la mesa, oraba por la comida, chicos, sí, oraba por la comida, por lo que iba a tomar, todo, oraba, era un momento de oración, y se sentaba mi hermano y me decía, pero qué rica que está, comenzó a cambiar. Yo dije, bueno, gloria a Dios. Pero no es simplemente que comenzó a cambiar, mi actitud comenzó a cambiar. Mi vida no comenzó a ser transformada desde adentro, donde yo lo comencé a ver no como mi enemigo, no como mi contrincante, sino como mi hermano, sino como mi amigo,
que merece la misma gracia que yo había merecido, que yo había recibido, mejor dicho. Saben que cuando el Pentecostés marca este momento, nos da ese poder y autoridad para predicar. Y la palabra de Dios nos insta y nos dice cuándo predicar en tiempo y fuera de tiempo, en todo momento. Mateo 9:36 dice, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. En Romanos 10:14 dice, ¿cómo pueden invocar a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? A veces nosotros decimos, bueno, ya mi vida va a testificar. Leía en estos días un predicador que él dice, yo cuando di mi primer sermón estaba tan nervioso que empecé a decir la primera oración, dije cualquier cosa. Y una joven se empezó a reír y me puse tan nervioso que dije, esto no es para mí. Y se iba sentando y cuando se estaba por sentar, él siente que el Espíritu Santo le dice, ¿y yo no hice nada en tu vida? ¿No tenés nada para contar? Y él en ese momento va a sentarse y dice, sí, yo tengo algo para contar. Regresa, ¿no? Y cuenta de su vida y cuenta todo lo que Dios había hecho. Después de esa reunión, varias personas se acercaron porque querían recibir a ese Jesús que había transformado su vida. Entonces, no es tanto el sermón que vas a compartir, no es tantas las palabras elocuentes que podés compartir, sino sobre todas las cosas, es tu vida. Es tu vida. A veces anda a predicarle a tu vecino, no, porque mi vecino sabe que yo grito todo el día. Y claro, cuando no hay una transformación, el vecino va a decir, yo no quiero, ¿no? Tenía una amiga que ella decía, mi papá no quiere ir a la iglesia. Yo decía, pero ¿por qué no quiere ir a la iglesia? No quiere ir. Y me dice, me rompió una hoja de la Biblia. Y yo decía, no, estaba endemoniado, ¿no? Y ella me decía, sí, está endemoniado. Bueno, cuestión que llegamos a la casa, pasan unas horas y yo veía cosas como, ¿y dónde se refleja el amor de Jesús? ¿No? Entonces yo le decía a mi amiga, Él solamente va a llegar a Jesús cuando ustedes le demuestren que Jesús vive en ustedes. Porque podemos decir que Jesús vive en nosotros, pero si no se ve, es claro que no está. O por lo menos para las personas que están lejos de Cristo. Entonces nosotros vamos a hacer muchas veces, como se suele decir, la Biblia para muchos. Vamos a hacer la Biblia para muchos. Quizá no les llegue la Biblia en sus manos, pero te van a ver a vos. Van a decir, yo quiero a Jesús. Yo quiero ese Jesús que tiene Mili. Yo quiero ese Jesús que tiene Tomás. Yo quiero a Jesús que tiene Silvia. Yo quiero a ese Jesús. Porque su vida me refleja paz, felicidad, gozo, que en medio de las situaciones difíciles, Cristo ha sido en primer lugar. Es cuando uno comienza a testificar y se comienza a ser movilizado. Pero creo que no se trata solamente de la gran comisión, ¿no? De entender cómo van a conocer el Evangelio si no hay nadie que le predica, sino hay algo interno que debe suceder. Y eso sucede solamente a través del Espíritu Santo. Porque nosotros no podríamos tener compasión por nadie. Hay gente que no tiene a Cristo y suele ser misericordiosa, compasiva, pero su compasión y su misericordia siempre es limitada porque no es por medio del Espíritu Santo. Pero cuando el Espíritu Santo está en nosotros, esa misericordia y esa compasión no tiene un límite, ¿no? 70 veces 7 perdonar. Y comienzo a descubrir que las personas que están a mi alrededor necesitan el perdón. Empiezo a entender que ellos sin Cristo están sufriendo en este presente y también en su futuro. Y en tercer lugar y por último, el Pentecostés indica también la ruptura de las barreras que han separado la raza humana desde Babel con la formación de una nueva humanidad en Cristo. ¿Qué quiere decir esto, no? Con que marca una ruptura. ¿Cuál es la ruptura? Desde Babel, no sé cuántos conocen la historia, está en el capítulo 11 de Génesis,
donde los hombres comienzan, ¿no? Después del diluvio, vienen del diluvio y ellos dicen, necesitamos sentirnos seguros, vamos a construir una ciudad, vamos a construir una torre tan alta que nos haga famosos y que nos dé un nombre, que los demás nos tengan miedo, nos tengan temor, porque nosotros estamos seguros en lo que hemos hecho. Y de repente Dios dice, ustedes quieren estar seguros con ustedes mismos, con esa seguridad, se han olvidado de confiar en mí, voy a confundirlos. Y dice que sus lenguas son confundidas, y ellos dejan de edificar esa torre porque no se entienden y son esparcidos en el resto de la tierra. No entendían el propósito de Dios en ese momento en sus vidas. Lo que viene a ser el Pentecostés comienza a invertir esta historia, ¿no? De repente aquellos discípulos que estaban buscando de Dios, que estaban esperando la promesa, reciben la promesa del Espíritu Santo y cuando ellos la reciben, comienzan a hablar en lenguas, en otros idiomas, como recién mencionábamos, de todos los lugares. Y el Evangelio comienza a expandirse, pero en unidad. El Evangelio es esparcido, como ocurre en Babel, que los hombres son esparcidos, pero esta vez con un propósito que el Evangelio llegara a sus vidas. Ellos comienzan a decir, están contando las maravillas de Dios, me están predicando a mí. ¿No saben qué lindo que es cuando una persona no se puede sentir amada, cuando uno la entiende o cuando uno decide no que esa persona te pueda comprender? Hace un tiempo volvíamos de un viaje con Cris y llegábamos al aeropuerto y subimos a un Uber y cuando lo veo al chico me doy cuenta que era sordomudo, ¿no? Ellos hacen algunos gestos que uno puede ir identificando y Cris me dice, ¿cómo hago para decirle muchas gracias? Yo quiero que él sepa que estoy agradecido por el viaje, ¿no? Y yo que tomé un curso para hacer lengua de señas que tengo que continuar ahí y le dije, decirle muchas gracias, se dice muchas gracias. Bueno, ¿saben que nunca me olvidé ese momento? Cuando este chico baja del Uber, baja a sacarnos las valijas del baúl, nos las da, y Cris le dice muchas gracias, su rostro se iluminó. Sonrió que, no sé, la sonrisa no le cabía en la cara. Yo me quedé tan feliz porque algo tan pequeñito fue muchísimo para esa persona. Quizás en ese momento podríamos haberle compartido mucho más, pero él recibió algo. Y cuando esta ruptura marca, ¿no?, algo en la historia, nos hace uno en Cristo, a toda la humanidad. Cristo no viene a separarnos, viene a unirnos por medio del Espíritu Santo. Por eso en la Iglesia Extremo Amor amamos las misiones. Sabemos que el Evangelio necesita ser predicado en todos los lugares. El Señor nos estableció acá en la ciudad de Remedio de Escalada. Va a enviar a otros lugares. Recuerdo que cuando estaba en Cabo Verde, le decía al Señor, Señor, yo quiero que los jóvenes conozcan al Espíritu Santo. Esa era mi oración. Yo estaba en el instituto, tenía que hacer mi viaje misionero. Y le decía, Señor, yo quiero que ellos te conozcan a vos. Y los misioneros que me iban a recibir me decían, no sabés lo que fue el último campamento. Se querían poner de novios, estaban en otra, así que prepárate porque no sé cómo va a ser este campamento. Ni los pastores tenían fe, ¿no? Nos tiraban todas las pálidas. Y el Señor nos había dado una palabra, yo fui con una amiga y el Señor nos había dado una palabra que su Espíritu Santo se iba a mover. Y cuando estábamos en la primera noche de campaña, los jóvenes comenzaron a recibir al Espíritu Santo. Nunca había visto en el IBRP muchísimo del mover de Dios y algo parecido, pero en otra cultura, fue algo que me impactó. Teníamos que llevar, yo no, por supuesto, porque soy tan chiquitita que no podía alzar a nadie, ¿no? Pero los chicos llevaban alzando a los chicos a las habitaciones porque estaban llenos del Espíritu Santo. Algunos llorando, hablaban ellos en portugués. Mi poco portugués o imitado portugués no funcionaba mucho, pero era el Espíritu Santo moviéndose en ese lugar. Y comprendí que el Evangelio necesita ser compartido. Nos tiene que doler, tiene que haber compasión, ¿no? Aquello que leíamos en Mateo decía que Jesús miró a la multitud y tuvo compasión de ellos.
Solamente por medio del Espíritu Santo vamos a ser movilizados a mirar a las personas con esta compasión. Con esta compasión que no solamente es lamentarte, porque pena tiene todo el mundo, sino es movilizarte a hacer algo más por esa persona. Movilizarte a decir, ¿qué puedo hacer para alcanzar al perdido? ¿Qué es lo que me mueve para poder alcanzar al perdido? En Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En 1 de Juan, capítulo 5, versículo 11 al 12 dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna y vida en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Y acá podríamos decir, bueno, gloria a Dios, porque yo tengo al Hijo de Dios. Pero deberíamos no dolernos por aquellos que todavía no tienen al Hijo de Dios. Porque aquellos que no tienen al Hijo de Dios viven ¿en qué? En muerte. El que no tiene vida está muerto. Nosotros sin Cristo estábamos muertos. Cuando Cristo vino, fuimos vivificados en Él. Y esa vida debe ser constante en nosotros. Y solamente puede ser constante y experimentada constantemente por medio del Espíritu Santo. Por eso si hoy hay algo solamente que te tengas que llevar de esta reo o de esta palabra, es decir, yo necesito encontrarme con el Espíritu Santo en este 2025. Yo necesito experimentar su llenura. Yo necesito experimentar su presencia en mi vida. A tal punto que me duelan los perdidos. A tal punto que vaya a orar en mi habitación y llore por aquellos que no tienen a Cristo. Porque no es algo que un ejercicio que podemos decir, la dieta número 1 fallé, dieta número 2 fallé. No se trata de una dieta espiritual. Se trata de una búsqueda espiritual. Se trata de un hambre de Dios. Si nos ponemos a leer la historia podemos ver un montón de avivamientos. Y cada uno tuvo su esencia, cada uno tuvo algo especial. Nosotros, ¿qué estamos buscando de Dios? ¿Qué estamos esperando de Dios? Estás levantándote temprano diciendo, Señor, yo quiero hoy tu presencia. Señor, yo quiero conocerte en este día. Señor, yo quiero que tu Espíritu Santo me ayude a tomar las decisiones que tengo que tomar. No quiero tomar decisiones porque sí, porque algún amigo me lo dijo. No, quiero tomar las decisiones porque tu Espíritu Santo está conmigo. En Éxodo 33:14, es mi versículo favorito de la Biblia, dice, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Si la presencia de Dios está en nosotros, no hay circunstancia, no hay situación que nos mueva. Porque Él está en nosotros. Porque Él está en medio nuestro. Cuando tengas que tomar una decisión, no decidas qué es lo que a vos te conviene. Decirle al Señor, ¿qué es lo que me conviene? ¿Qué es lo que me conviene? Desafíame, Señor, a este 2025 a no solamente venir a la reunión y recibir, sino venir, recibir y salir corriendo de la reunión para hablarle a alguien de Cristo, para abrazarlo a alguien, para abrazar a alguien, para escuchar, para hacer un oído para alguien. Que en este 2025 el Señor nos encuentre de esta manera. Quisiera ir terminando y te puedo pedir que te puedas poner de pie. Voy a leerte lo que dice Apocalipsis. Por unos segunditos más vamos a compartir la Santa Cena. Apocalipsis capítulo 7 dice así. Después de esto vi a 4 ángeles en los 4 ángulos de la tierra. Estaban allí de pie, deteniendo los 4 vientos para que estos no soplaran sobre la tierra. Perdón, versículo 9, estoy leyendo del versículo 1. Versículo 9. Después de esto miré y apareció una multitud tomada de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Era tan grande que nadie podía contarla. Estaban de pie delante del trono y del Cordero, vestidos de ropas blancas y con ramas de palmas en las manos.
proclamaban a gran voz: la salvación viene de nuestro Dios, que está sentado en el trono y del Cordero. Vamos a decirlo todos juntos. La salvación viene de nuestro Dios, que está sentado en el trono y del Cordero. Vamos a decirlo más fuerte. La salvación viene de nuestro Dios, que está sentado en el trono y del Cordero. Todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron en rostro en tierra delante del trono y adoraron a Dios diciendo: amén. La alabanza, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, la honra, el poder y la fortaleza son de nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. La salvación viene de Dios y del Cordero. Esa salvación a la cual nosotros recibimos por medio de su sangre preciosa. Hay una humanidad que necesita recibir también esa salvación. Y vos y yo vamos a ser esa luz encendida para ellos. Que esta palabra nos movilice a amar mucho más. Y estarás diciendo: Señor, y el orgullo y el enojo me gobernaron. Que en este día, en esta noche, todos juntos le digamos: Señor, que tu amor, que tu Espíritu Santo en esta noche me llene. Que tu Espíritu Santo en esta noche me llene a tal punto que yo experimente tu persona, a tal punto que yo pueda vivenciar lo que vos sos de manera real en mi vida. Que tu Espíritu Santo me movilice a poder amar a aquel que está perdido, a aquel que sufre. Que me pueda movilizar en este tiempo, en estos meses, a poder abrazar a aquellos que sufren.